Olá, me chamo Flávia Rios, eu sou professora de Universidade Federal Fluminense, em Brasil, e estou muito encantada de poder falar, conversar, entrevistar Mara Viveiros, que é uma referência para todas nós, mulheres e intelectuais negras, afrodescendentes, indígenas de América Latina ou simplesmente América Latina. E é uma oportunidade de conhecer este pensamento crítico de uma intelectual, antropóloga colombiana, muito influente em sua produção sobre feminismos, interseccionalidade, movimentos antirracistas e com uma produção intelectual interdisciplinar e muito influente para as ciências sociais. Mara é ex-presidenta de LASA, que é um maior encontro de pesquisadores latino-americanos e de pessoas investigadores que estudam os pensamentos e produções em América Latina. É também uma intelectual que está em muitas universidades em América Latina, Estados Unidos e também em Europa. Mara também tem uma contribuição muito importante para os movimentos sociais nestes contextos, em las academias, como palestrante, habla sobre temáticas muito complexas, muito importantes para o debate contemporâneo sobre transformação social e também sobre identidades coletivas, estruturas sociais, como classes sociais, raças, gêneros e suas transformações. Muitas graças, Mara, por compartilhar conosco tus experiência e sua produção intelectual. A mim me gostaria muito ouvir-te olá. Muchas gracias también por esta presentación, Flavia, generosa de parte tuya. Sim, graças, Mara. Primeiramente, me gostaria de escutar um pouco sobre sua trajetória enquanto intelectual e militante também de los movimentos feministas e intelectuales desde América Latina. Bueno, yo creo que esta experiencia se remonta a muchos años atrás, cuando era estudiante de pregrado de Economía en la Universidad Nacional y primero era una militante de izquierda y justamente siendo militante de izquierda empecé a experimentar también los límites internos de esa militancia de izquierda, que en ese momento lo que me chocaba más era un poco como la estructura patriarcal muy generalizada de las organizaciones de izquierda. Entonces, haciendo parte de una de ellas, con un grupo de compañeras, amigas, pues nos salimos y al mismo tiempo conformamos como grupos de estudio y grupos de conciencia feminista. Era un momento en que una de las cosas que nos interpelaba más era como la desconexión entre el discurso general y las prácticas cotidianas como de los dirigentes políticos y la ausencia de una serie de temas que tenían mucho que ver con las mujeres, por ejemplo, la división sexual del trabajo dentro de las organizaciones y temas que en ese momento llamábamos sobre la reproducción social y que hoy están organizados en torno a la categoría de cuidado, entre otras cosas. En ese momento, y es importante decirlo, aunque yo como mujer afrodescendiente siempre sentía que no era una mujer a secas, al principio mi relación con el movimiento feminista, sin olvidar esa singularidad, no la ponía en el centro. Eso fue un camino más largo hasta que logro hablar realmente como una feminista, no solamente feminista, sino también racializada. Pero bueno, estamos hablando de mis primeros pinos como
organizaciones feministas y como estudiante de pregrado, como te decía, hice parte de la comisión coordinadora del primer encuentro latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar en 1981. O sea, yo era muy joven en ese momento, no había terminado ni siquiera mi pregrado y con un grupo de amigas también hacía parte como de un centro de documentación y teníamos una pequeña revista donde empezábamos a reseñar la literatura feminista existente en ese entonces. Y la revista se llamaba Femina Sapiens. Entonces, digamos, yo nunca imaginé que ese congreso que queríamos armar luego iba a ser como un referente histórico. Entonces, creo que fue algo que nació, como te digo, de esa militancia de izquierda y de preguntas que también tenían un origen familiar, porque mi mamá sí había sido una persona activista social, primero, bueno, trabajadora social, pero también hacía parte de una organización que se llamaba la Unión de Ciudadanas de Colombia, había sido presidenta de esa organización y eran las mujeres que estaban más vinculadas, por una parte, al movimiento sufragista y por otra parte, a la búsqueda del reconocimiento de la participación política de las mujeres. Entonces, en casa yo también escuchaba ese tipo de comentarios y la importancia para mi mamá, una mujer blanco mestiza, de afirmar su lugar. Yo creo que también la escogencia de mi madre eh, de tener un cónyuge afrodescendiente fue algo difícil en su época. Ella tuvo que enfrentar conflictos no necesariamente explícitos, a veces eran implícitos, pero en todo caso resistencias de parte de su familia y del entorno social frente a mi padre, ¿no? Al hecho de que ella se hubiera casado con un hombre afrodescendiente. Entonces, bueno, y mi padre, por otra parte, también lo escuché hablando todo el tiempo por la causa de liberación y de avance de la población negra en Colombia. Entonces yo siempre digo que para mí haber escuchado tanto a mi padre como a mi madre en casa, pues fue muy importante para definir mi propia trayectoria. É muito interessante escutar-te, especialmente esta experiência em tu casa, em família, e esta experiência mestiça de movimentação política também. Me encantaria escutar-te também, Mara, sobre esta transição de área, como uma economista se transforma em uma grande referência da antropologia em América Latina. Como se deu esta transição, Mara, por favor? Bueno, la transición es interesante porque mi trabajo final como economista fue sobre justamente el aporte económico de las mujeres a la floricultura colombiana. Entonces, haciendo la investigación sobre floricultura, no encontraba como muchas personas, muchas interlocutoras que se interesaran sobre el tema. Entonces, la primera dificultad es que tuve que encontrar como una orientadora externa a la universidad, eso por una parte, y por otra parte, logramos hacer con un colega que era estudiante de antropología en ese entonces, un trabajo de terreno común, porque su familia era dueña también de empresas de floricultura. Eso nos daba acceso, digamos, a la conversación con muchas trabajadoras y también para él era importante como esa afirmación individual también frente a su familia. Es decir, como el apoyo a las mujeres floricultoras y la comprensión de la división sexual del trabajo. Bueno, entonces con Rodrigo Villar, que era el colega de ese entonces, hicimos un trabajo común, él desde antropología y yo desde economía. Y cuando presentamos el trabajo fue muy bien evaluado en antropología. Cuando yo lo presenté en economía tuve más dificultades en hacerlo aceptar y me decían, bueno, eso en realidad es como un conocimiento de frontera, porque en ese momento no eran temas que hacían parte de la economía. Yo creo que si yo hubiera tenido la oportunidad que tienen muchas mujeres hoy de tener acceso, por ejemplo, a debates de la economía feminista,
probablemente habría perseverado en la economía porque hay cosas que me parecen muy importantes e interesantes desde la reflexión feminista en la economía y que tienen mucha vigencia hoy. Pero bueno, mi tiempo fue otro y yo encontré el camino de la antropología porque además, por supuesto que me apasionó la posibilidad de trabajar más directamente pues en ese momento decíamos objeto de estudio. Por supuesto que después la crítica también no son objeto de estudio, por supuesto son los sujetos con quienes estamos construyendo un conocimiento común. Y yo creo que aprendí mucho de las mujeres floristas. Bueno, pero eso también me orientó en otra dirección hacia la antropología. Pero en realidad no estudio antropología en Colombia, sino que estudio en Francia. Entonces, eso fue muy importante porque yo llego a Francia en un momento en que la antropología estaba en crisis y había muchas preguntas en torno a las normas clásicas de la antropología. Ya no se quería hacer antropología sobre la otredad, sino también hacer antropología en casa, ¿sí? Y en ese momento conozco, por ejemplo, a Marc Auger, que hacía antropología urbana, antropología en el metro, antropología sobre Francia. Entonces, pues todas esas discusiones, pues que eran muy interesantes, fueron muy importantes, pues para entrar en el campo de la antropología. Y, digamos, yo estuve muy cerca de la gente que trabaja antropología de la salud y de la enfermedad, y eso fue, pues, interesante porque ya no era, digamos, trabajar sobre el cuerpo y sobre el cuerpo sexuado y sobre también la forma en que esos distintos cuerpos sexuados experimentaban la salud y respondían frente a lo que podíamos llamar enfermedad. Entonces también fue como toda una reorientación de mi trabajo. O sea, yo después de que me gradué como economista, estuve trabajando como asistente técnico en un proyecto que también trabajaba se llamaba Acciones para transformar el estatus de las mujeres. Y entonces, en ese proyecto nos ocupábamos por una parte de las trabajadoras domésticas y por la otra de visibilizar los aportes económicos de las mujeres rurales. Entonces, sensibilizábamos funcionarios del sector rural sobre el asunto. Eso es como mi trasegar. Y después estuve a cargo de acompañar como un estudio monográfico sobre un municipio que estaba en plena transformación, que era al mismo tiempo rural, pero que se había vuelto un municipio turístico. Entonces eran todos los conflictos entre un territorio rural, urbanizado, lo que implicaba el turismo y la modernidad, y eso cómo incidía también en las formas en que la gente se representaba la salud y la enfermedad. Entonces ya con ese trabajo de campo previo, yo llego a Francia y en Francia se fue transformando el trabajo. Como te digo, eh, una de las cosas que siento mucho es no haber podido trabajar sobre Francia, porque habiendo permanecido 7 años en Francia, eso habría sido muy importante en mi trabajo como antropóloga. Y yo siempre me estaba refiriendo a una sociedad que no era en la que estaba viviendo, pero supuestamente era la única sociedad sobre la que podía decir algo, porque era la que conocía. También tiene que ver como con esos ángulos muertos de la antropología que en ese momento no nos autorizaba a producir conocimiento sobre la sociedad francesa. O sea, tiene que ver con muchas de las cosas que yo he retomado después. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, me interesé por ese concepto como la extraversión, es decir, esa división que tiene mucho que ver con la división étnico-racial del trabajo intelectual, en que unas son las personas que producen la teoría y otras las personas que producen la información para asentar empíricamente esa teoría. Entonces yo creo que por eso cuento todo eso, porque eso se entrecruza en mis reflexiones posteriores. Y la otra cosa que quiero subrayar es que para mí llegar a Francia no fue llegar a Francia, fue realmente abrirme al mundo. Y París es una ciudad muy negra. En París hay una población antillana muy importante y es decir, era un Carrefour, un lugar de encuentro pues de muchos grupos, y además yo llegué a vivir al distrito 18 que conocimos juntas cuando estuvimos en París, Flavia, y ese fue mi punto de llegada.
Y es un punto de llegada muy particular porque ahí se cruzan las personas del Medio Oriente, las personas de África del Norte, de África subsahariana. Entonces, pues todo eso me sensibilizó a otros mundos. O sea, no solamente estuve en contacto pues con la sociedad francesa blanca. Y me sentía también en casa, es decir, yo llego eh, al edificio donde iba a vivir y en el primer piso había un local que era una peluquería senegalesa. Entonces, donde también aprendí muchas cosas sobre las prácticas de sociabilidad de las mujeres y cómo alrededor del trabajo estético en los salones de belleza se generaban pues unas conversaciones muy interesantes y además todo un lugar como lo que podría llamarse, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra por ahora, de empoderamiento de las mujeres a partir del trabajo de cuidado estético de ellas. O sea, aprendí muchas cosas. Entonces yo creo que todo eso se entretejió con mi experiencia de estudiante de antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que era uno de los templos del saber francés. O sea, yo al mismo tiempo estaba muy contenta de haber podido acceder a ese templo del saber y al mismo tiempo pues tenía críticas y sobre todo tenía compañeros de franceses y africanos pues que tenían perspectivas críticas también sobre esa forma de conocimiento. Muy interesante, histórias muito importantes para compreender tu produção intelectual. E me parece, Mara, que uma observação sobre sua produção é que feminismo é muito estrutural em sua reflexão intelectual, em suas investigações, pero la masculinidad es una cuestión que no me parece que no es dominante por completo en las reflexiones feministas y tú tienes una producción muy larga e influente também sobre as masculinidades. Em Brasil, um livro, As Cores da Masculinidade, Experiências Internacionais e Práticas de Poder em Nossa América, é uma referência para estes estudos. E este é um ensaio que tu escreveste para uma concorrência em França sobre feminismos. A mim me gostaria escutar um pouco sobre como este tema foi se constituindo em sua reflexão e investigação acadêmica e política também. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que de alguna manera, como desde siempre, tuve una relativa incomodidad con los trabajos que no fueran relacionales. Es decir, como que ninguna categoría me parecía contener en ella misma las posibilidades. Entonces, pues como muchas mujeres interesadas en el tema de género, mis primeros trabajos siempre fueron sobre mujeres. Pero en un momento empecé a hacer trabajos sobre las parejas profesionales de doble carrera. Eso también tiene, todo el tiempo fue acompañando mi biografía. Yo en ese momento también estaba en una relación de pareja y estaba lidiando con todas las dificultades que implica, por ejemplo, la crianza de niños pequeños, queriendo al mismo tiempo sacar adelante un proyecto profesional y teniendo muchas curiosidades intelectuales. Entonces, empecé a trabajar sobre las parejas de doble carrera y pues veía las diferencias entre las trayectorias laborales femeninas y masculinas. Eso fue como lo primero. Cuando hice el trabajo sobre mujeres que ocupaban altos cargos públicos, me interesé también por sus relaciones de pareja y me sorprendía que mujeres que tenían mucho reconocimiento público en el ámbito privado, de alguna manera como que jugaban el performance de mujeres sin tanto brillo, de alguna manera. Eso me llamó mucho la atención. Y también quise entrevistar a esos hombres que acompañaban a esas mujeres en altos cargos. Y pues esas mujeres que ocupaban altos cargos, algunas eran de clase alta, otras de clase media,
Eso también es muy importante porque lo de clase importa, pero algunos de esos hombres eran intelectuales que se dedicaban, por ejemplo, a la poesía y mientras las mujeres eran economistas que ocupaban altos cargos y que de alguna manera desempeñaban como las labores masculinas, eran más competitivas, es decir, como todo ese tipo de cosas, entonces me hacía pensar mucho, bueno, eso de la masculinidad es algo importante, tanto en lo que implica para el desempeño laboral de las mujeres, como en la singularidad de las trayectorias laborales masculinas. Me parece que no puedo entender la trayectoria de una mujer sin entender también la trayectoria de la pareja, es decir, como sus otros significativos. Eso fue uno de los puntos. El otro fue cuando hice mi investigación sobre esterilización masculina. Y me pareció importante entender que la decisión, cualquier decisión reproductiva o anticonceptiva, es una decisión que se toma en el marco de una pareja y que eso implica negociaciones, arbitrajes, tensiones. Entonces, ahí empiezo pues a trabajar sobre hombres y masculinidades, pero también entender todo el tiempo cómo esto de la definición de la masculinidad siempre es una definición relacional, no es una cosa que existe sola. Entonces, y tampoco la feminidad, es decir, al trabajar sobre trayectorias femeninas me daba cuenta que me faltaba saber un poco de sus otras relaciones familiares, cómo se desempeñaban también como madres, como cónyuges, como colegas, es decir, tener una perspectiva más relacional. Bueno, finalmente ya me digo, voy a hacer una investigación sobre cómo se construyen las identidades masculinas en distintos contextos regionales. Eso ya son los 90, hay una redefinición constitucional y se empieza a producir un relato de nación donde se reconoce la multiculturalidad de Colombia. Para mí eso es una gran novedad porque yo pues nazco digamos, en un periodo en que lo que es prevaleciente es la ideología del mestizaje y eso implica, esa redefinición constitucional a la vez es como una promesa, como de otro pacto social, en este caso el reconocimiento de la multiculturalidad, ya, es decir, hasta ese momento siempre se pensaba Colombia es un país católico, de gente mestiza, y que habla español. Y pues con esto de la redefinición constitucional se empieza a pensar la diversidad religiosa, también la plurietnicidad, la multiculturalidad y el plurilingüismo. Ahora, toda esta promesa de la Constitución del 91, pues ha sido también medio una promesa incumplida, pero bueno, ya con eso en mente, mi trabajo sobre masculinidad no podía dejar de dialogar con esos aspectos que también estaban en el debate en ese momento. Entonces es cuando hago la investigación que da lugar a de quebradores y cumplidores y muestro cómo los hombres no solamente se definen en relación con las mujeres, sino con otros hombres. Y me doy cuenta cuán importantes son los pares para la definición de masculinidad. Es decir, la masculinidad es también una performance que se hace constante, cotidianamente frente a los pares hombres. No es una cuestión únicamente con las mujeres. Y en ocasiones es más hacia los hombres. Es decir, los verdaderos interlocutores son los hombres y no son las mujeres, aunque se trate de mujeres. Pues eso tiene que ver con todas las teorías antropológicas de Levi-Strauss, de la circulación de mujeres. O sea, hay muchas cosas que entran en consideración, pero bueno, yo comienzo tratando de investigar lo que en ese momento se llamaban las 5 culturas regionales en Colombia, pero pues no conseguí la financiación, entonces me tenía que quedar con dos, entonces trato de trabajar dos subculturas regionales opuestas, que serían lo que llamaban en ese momento como la subcultura regional, que era como el Pacífico, y trabajo sobre Quibdó, y también la subcultura regional que es más antioqueña o de la colonización antioqueña, y trabajo sobre Armenia. Y entonces el contraste entre las formas, entre los mandatos de masculinidad que circulan en esos dos lugares, pues es enorme. Pero lo que me parece a mí importante señalar es que en Colombia, por razones históricas, el lugar siempre tiene connotaciones étnico-raciales. Es decir, las costas son negras, el centro andino es blanco mestizo y las selvas, las periferias selváticas son indígenas. Y cuando decimos pues, que el centro andino es mestizo, es porque estamos borrando, por supuesto, las ancestrías indígenas que también están en el centro. Pero entonces así nace esta primera investigación sobre la construcción de identidades masculinas, que ya
aunque no dice su nombre, tiene una perspectiva interseccional, está pensada interseccionalmente, porque yo ya estaba en conexión con lo que estaba pasando en el país y estaba muy contenta de cómo esta nueva mirada sobre lo que era la nación podía hacernos pensar de manera distinta también las identidades de género. Es decir, no podía entender las identidades de género como un atributo individual, sino una forma estructural, como dices, es decir, asociado a la construcción de nación. Y entonces veía cómo, por ejemplo, en Quibdó, los hombres de Quibdó, afrodescendientes, siempre se estaban comparando con los hombres no afrodescendientes y en particular la presencia de los antioqueños como comerciantes y como quienes se habían amparado de muchos proyectos económicos. Entonces, había como dos vías. Los hombres afrodescendientes que querían movilidad social eran maestros, pero la vida de ser maestro es muy distinta a la de ser comerciante o a la de ser empresario. Y tiene que ver con las historias que están muy marcadas por la etnicidad. También incluso los mandatos de masculinidad, es decir, la forma en que se entendía que es un buen padre. Entonces siempre se decía, no, los hombres afrodescendientes son malos padres, son cónyuges infieles. Entonces me daba cuenta que esas definiciones que parecían ser asuntos comportamentales o atributos familiares estaban, por supuesto, que estructurados también en términos étnico-raciales. Entonces era imposible entender esos mandatos de masculinidad por fuera de, de las estructuras también del ordenamiento sociorracial colombiano. Muchas gracias, Mara, muy interesante. E também, durante a pandemia, tu escreveste um livro novo que é sobre as classes médias em Colômbia, e tu disses, Mara, que é um livro que expressa muito sua experiência social, e, por outro lado, expressa a experiência de classe de muitas mulheres e homens e famílias negras afrodescendentes em Colômbia que vivem esta deslocamento social. Me gostaria de escutar um pouco sobre este estudo que habla de classes, famílias, trajetórias em Colômbia e como falar sobre negritude que sempre está associada à pobreza, condições sociais muito precárias. Aí tu hablas pontos muito peculiar que é sobre a mobilidade, a ascensão social neste grupo. Tu podes fazer uma síntese sobre esta produção e uma conexão com tu obra de modo general, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que cuando estudio hombres en Quibdó y en Armenia, estoy trabajando fundamentalmente la articulación entre género, etnicidad y raza, pero escojo un grupo homogéneo, es decir, trabajo sobre clases medias, entonces la pregunta de clase de alguna manera como que se oblitera, no se explicita. Sin embargo, yo quedo como con ese pendiente y también me doy cuenta que una de las cosas difíciles de trabajar para mí era la cuestión de clase, aunque siempre me había parecido muy importante. Y tenía que ver con ese lugar un poco incómodo para mí de ser una mujer afrodescendiente, hija de un padre médico y de una madre trabajadora social. Es decir, de tener una experiencia social que era poco común dentro de la población afrodescendiente colombiana. Y yo creo que esa incomodidad está al origen de la búsqueda de tratar de entender qué implica el ascenso social, no solamente desde el punto de vista objetivo, sino también subjetivo, y la relación entre esa subjetividad y esas cuestiones objetivas. Y pues ya he caminado un poco, como dices, eso fue también como durante la pandemia, y la interseccionalidad está en el centro de esa investigación, porque me parece que la clase no se puede entender de forma pues disociada pues del género, del sexo y de la sexualidad. Entonces, el foco es sobre 3 generaciones. Eso también es importante porque eso me permite cubrir una gran parte, sobre todo del siglo XX, porque mis primeros entrevistados nacen en los años 30.
y los últimos nacen en los 90 y 90 tardíos. Entonces eso también permite a través de las trayectorias biográficas rastrear muchos cambios en la sociedad colombiana en relación también incluso con bueno, por una parte con la economía política del país, con el ordenamiento sociorracial, pero también con las representaciones de género, sexualidad, pues que han circulado, por supuesto también con las representaciones de raza y etnicidad. Entonces, pues es de las cosas más difíciles que he hecho porque es un trenzado y eso es complejo, no es sencillo. Y todavía tengo mucho material que no he trabajado suficientemente y que a veces quisiera trabajarlo de otra forma, por ejemplo, de forma casi ficcional, para poder explorar también la subjetividad. Bueno, es un proyecto que abandoné porque tenía que hacer este ensayo, también porque me había ganado una beca con el Centro Calas, el Centro María Sibila Merian, que tiene sede en Guadalajara, y mi compromiso con ellos era hacer parte de una serie de ensayos sobre crisis en América Latina. Entonces tenía que relacionar el asunto de la movilidad social con las crisis. Bueno, yo también un poco de lo que hablo en el libro es de las crisis justamente de estos modelos y de también regímenes raciales, es decir, como propuestas, es decir, la crisis de la ideología del mestizaje, pero también la crisis del multiculturalismo como propuestas de superación de las desigualdades sociales. Porque en última, la ideología del mestizaje lo que quería borrar era el conflicto étnico-racial y poner únicamente en el centro el asunto de clase, pero al poner el asunto de clase en el centro, sin tener en cuenta los nexos con lo étnico-racial, por una parte, pues se desconoce ese eje de desigualdad que es fundamental en el ordenamiento colombiano, y eso pues se ha vuelto cada vez más explícito a raíz de la presencia de una mujer negra en la vicepresidencia y de muchos funcionarios negros en el alto gobierno. Pero bueno, es decir, ellos de alguna manera son esas clases medias negras que había estudiado y que hoy están ocupando o son hijos de esas personas que tuvieron esa movilidad social eh, en algunos casos y que hoy están, por ejemplo, en el alto gobierno. Pero bueno, una cosa que quería señalar es que cuando se habla de movilidad social, se piensa mucho en la meritocracia y la meritocracia está muy afincada en lo individual. Entonces, muchos de los privilegios, que son privilegios también étnico-raciales, se traducen en ventajas. Y si la meritocracia no, es decir, la meritocracia entra a trabajar sobre esas desigualdades del punto de partida de personas modeladas pues por un ordenamiento sociorracial. Entonces, la meritocracia termina ocultando esas desigualdades, porque terminan las personas pensando que es un asunto de voluntad, que es un asunto, y cuando no funciona, que es algo que es deficitario en ellas mismas, sin darse cuenta que lo que es deficitario es algo sistémico y que lo que es deficitario es lo que produce el racismo estructural. Entonces, eso creo que fue uno de los puntos importantes porque muchas de las personas que yo entrevisté de clase media, pues también de alguna manera se habían apropiado del discurso de la meritocracia. Y entonces muchas de esas personas dicen, yo soy excepcional y soy la única persona que está en este cargo. Y creo que para mí fue importante salir de ese relato, que yo también podría decirte, sí, en muchas reuniones directivas he sido la única mujer afrodescendiente presente. Incluso en muchas reuniones públicas del feminismo colombiano he sido la única mujer que ha tenido el micrófono. Y eso pues te puede hacer sentir o muy mal o muy bien. En mi caso creo que cada vez me molesta más. Y me parece importante que por una parte yo no sea la única persona que tenga el micrófono y que si hablo es para visibilizar a toda la gente, pues que
que no tiene acceso al micrófono y a la que pertenezco, o sea, también mi gente, ¿sí? Eso por una parte. Y también ha servido para develar todas las trampas de la meritocracia. Yo estoy en una universidad pública que es muy meritocrática y donde más o menos el ethos de la universidad tiene que ver con eso, de que todas las personas que estamos allí fuimos sobreseleccionadas. Entonces, que todas somos muy especiales porque logramos pasar el examen de admisión, que es un examen donde realmente la décima parte de las personas que se presentan son admitidas. Entonces, realmente ya casi que empiezas a ser parte del décimo talentoso de la sociedad. Y eso, pues, por supuesto, recuerda lo del décimo talentoso, el que hablaba Du Bois, ¿no? Eh, al inicio del siglo XX para los Estados Unidos. Entonces, un poco, yo también empiezo a confrontar, o sea, a confrontarme con esa ideología de pertenecer al décimo talentoso, que está muy presente en algunos discursos de las personas negras que han tenido un ascenso social. Pero también lo que descubre en la investigación es que no todas las trayectorias son iguales y que la cuestión de género importa, entre otras cosas porque el tipo de movilidad social de las mujeres es distinto. El tipo de la movilidad social de las mujeres está muy asociado al magisterio. Muchas son maestras y las maestras tienen, digamos, un pensamiento que siempre es más colectivo. Es decir, ellas no solamente están preocupadas por la movilidad social propia y de su pequeño grupo familiar, sino también como ahí sí, la movilidad social de mi gente. Y el mi gente tiene que ver con sus con ciudadanos, con las personas racializadas en desventaja, y eso hace que de alguna manera esa definición canónica de la movilidad social empiece a ser cuestionada por las mujeres negras. Y eso me parece, es de las cosas que más me interpeló de la investigación. Bueno, pero hay una cosa interesante y es que son las mujeres maestras de las viejas generaciones las que inculcan en sus hijos el deseo del ascenso social. O sea, las que son, algunas son muy estrictas y que son las que transmiten la vocación de estudio. Y eso también es casi que biográfico porque yo recuerdo a mi abuela paterna, o sea, si mi papá fue médico fue por la abuela paterna. Mi papá a veces me decía, a mí me hubiera encantado ser músico también. Nunca decía músico en lugar de médico, ¿no? Pero decía eso era imposible porque para la abuela era claro que yo tenía que ser un médico y que el estatus social que iba a tener como médico no era el mismo que hubiera tenido si hubiera escogido ser un músico, por ejemplo. Entonces, pero fue la abuela la que transmitió el deseo de estudiar, el deseo de superación, y es algo que también es como paradójico. Entonces, en lugar de esas mujeres negras, justamente en relación con los hijos varones, muchas veces incluso poniendo entre paréntesis sus propias trayectorias o poniendo entre paréntesis la trayectoria de sus hijas a favor de los hombres del grupo familiar. Entonces eran como todas esas contradicciones que me parecen también fascinantes. Por una parte, abren posibilidades, por otra parte las cierran. Y creo que es uno de los estudios, es de una gran complejidad este, este asunto. Recientemente supe la publicación de un libro ficcional en Brasil justamente sobre el ascenso social. Entonces yo me dije, justo lo que yo quería hacer, bueno, me parece maravilloso que alguien lo haya hecho, pero para mostrar justamente toda la diversidad que implica esta categoría de clase media negra, porque no es lo mismo ser clase media en Quibdó, clase media negra en Quibdó, que ser clase media negra en Bogotá. La gente que vive en Bogotá le toca realmente adecuarse mucho pues a las reglas, a los mandatos sociales, en términos, en muchos, en términos de género, de sexualidad, de estilo de vida, para poder hacer parte de la clase media bogotana. Entonces, bueno, ¿ves? Es decir, yo me apasiono por... Claro, é um assunto que podemos falar toda a tarde sobre. É fascinante, Mara, fascinante sua obra, sua produção intelectual, sua genialidade de pensar tantos assuntos vivos, presentes. E me impressionou muito, Mara, saber que tu estás com um novo livro, um novíssimo livro para Claxo,
que é um livro interessante sobre interseccionalidade, sobre opressões, lutas, e me encanta saber que um livro sobre interseccionalidade é também um livro que conecta sua produção intelectual empírica, analítica, sua experiência também como investigadora em América Latina. E me parece oportuno destacar neste livro intersecções de opressões, lutas em intersecção, exatamente a percepção de que em América Latina, em particular em Colômbia, com França e com Petro, tu pensas que podemos falar, dizer que há uma experiência política, social, de transformação com bases interseccionais? Podemos falar disso, Mara? Tu livro suscita esta posibilidad? Bueno, yo creo que el libro, que además hace parte de la colección Masa Crítica, que son libros cortos de síntesis, comienza justamente haciendo referencia a los cambios que trajo la participación en el debate electoral de Francia Márquez, en ese momento simplemente como candidata, y después la presencia de ella en la vicepresidencia. Yo no me detuve mucho en lo que estaba pasando en el momento actual porque está sucediendo, y realmente también era aventurado hablar mucho sobre eso, pero me voy a permitir hacerlo en esta circunstancia. Bueno, yo creo que quien puso el término interseccionalidad en el debate público sí fue Francia Márquez, no ha sido un aporte del presidente Petro, y creo que él ha aprendido de la mano de Francia Márquez la importancia de una perspectiva, digamos, de lucha que implique digamos, una lucha simultánea contra todas las formas, las violencias. Y en las violencias incluyo el clasismo, el racismo, el sexismo, y un término que ella acuñó, no es de ella, es de Eduardo Galeano, pero que ella acuñó como un eslogan político, es el de los nadie. Y es interesante porque ya hablaba un poco, podríamos hablar también como Fanon hace los condenados de la tierra. En todo caso, son todas esas personas que sienten que el Estado les ha dado la espalda y que no las incluye en el relato nacional. Y en esa categoría, pues caben muchas personas que han sido víctimas de distintas violencias, violencias racistas, violencias sexistas, violencias heterosexistas, violencias capacitistas. Y entonces, gracias a ese término, ella también empezó a tener una actuación política muy interesante, que era la política de alianzas y la posibilidad de generar otros tipos de solidaridades, ya no tanto en torno a lo identitario, sino en torno a las luchas políticas. La otra cosa es que Francia Márquez viene del movimiento social y ella no viene del mundo académico. Y un poco al utilizar eso de la interseccionalidad, como que la vuelve a repolitizar. Es decir, la interseccionalidad se había vuelto de alguna manera como en un término académico estándar en los últimos tiempos, un poco aseptizado, pero justamente en boca de Francia Márquez como que cobra otra realidad, otro contenido político, porque se vuelve también como bueno, una herramienta de cambio social, pero también una herramienta política importante, una herramienta pedagógica. Yo creo que eso es lo que es interesante, cuando la interseccionalidad ya sale como del escritorio y se va al territorio, como se diría en Colombia. Entonces, cobra otra singularidad. Ahora, en futuro, ¿cómo veo las cosas? Creo que lo que está sucediendo en Colombia, pues abre fisuras, pues en el modelo de la democracia. Ha buscado radicalizarla. Ha puesto en el centro temas que no hacían parte de la agenda política. Y fundamentalmente todos los temas, pues, de racismo. Ella muestra la interseccionalidad en su esplendor, porque no solamente
digamos, se expresan resistencias por el hecho de que ella sea una mujer afrodescendiente, sino sobre todo porque es una mujer afrodescendiente que nace del movimiento social, que fue una mujer que trabajó como empleada doméstica, cuando te hablé de todo el imaginario que existe en Colombia sobre las empleadas domésticas, y que en ese sentido es una figura que no tendría la legitimidad de gobernar. Es decir, está muy bien que ella esté en una ONG, pero no que esté en el alto gobierno. Lo que es como o sea, inaceptable es que se sienta con la legitimidad de gobernar a las clases dirigentes colombianas que han sido pues blancas y llenas de privilegios. Me parece importante hablar de la interseccionalidad porque si nosotros comparamos digamos, el nivel de resistencia que genera Francia Márquez o el que podía generar el embajador en Washington, que es un hombre afrodescendiente, nos damos cuenta que en el caso de Gilberto Murillo, él no es objeto del mismo tipo de mofas, de comentarios, porque, bueno, por una parte, él es hombre, pues tiene, digamos, un recorrido muy distinto de origen de clase, en todo caso, una movilidad social a través de altos títulos, eso implica movilidad social, y habla inglés, está en los Estados Unidos. Entonces es muy fuerte la forma que se le ha recriminado, bueno, a Francia Márquez, pero también a otra mujer indígena, en este caso a Leonor Salabat, que es la embajadora ante la ONU, su no conocimiento del inglés. Y ella siempre habla de que ella digamos, no habla el inglés, pero habla más de una lengua como mujer indígena, pero eso no es valorado socialmente. Entonces, la presencia de este tipo de mujeres lo que ha hecho explícito es todo el racismo estructural que sostiene, que estructura ¿sí? Valga la redundancia, el racismo estructural que estructura, estoy hablando casi como Bourdieu, la estructura estructurante. Entonces, que realmente vertebra todo ese ordenamiento sociorracial colombiano. Entonces, pues yo creo que también cada vez se difunde más en el ámbito de las políticas públicas la palabra interseccionalidad, pero no está desconectada de lo que está pasando en el ámbito social, en el activismo, ya sea el activismo, digamos, en los movimientos sociales o el activismo digital, que también es importante. Y hoy las redes, pues son un espacio de disputa grande entre posiciones antirracistas y posiciones racistas. Sí. Eso también es un giro importante. Una última pregunta, Mara, sobre as esperanças em América Latina, e eu gostaria de pensar esta pergunta colocando em conexão dos equipes que tu participaste dos grandes projetos de estudos latino-americanos. O primeiro projeto Perla, que foi um projeto muito importante, com contribuições também, e Lapora, que também são dois projetos de investigações intelectuais que pensam antirracismos, que pensam desigualdade social em muitos países, em nossa América, e me parece oportuno reflexionar sobre futuro político, social, pero também intelectual, investigativo, neste contexto e nesta última década tão central para nossos países que passaram por experiências muito violentas e passam por experiências violentas estruturais e também conjunturais, em caso de Brasil, com fascismos e bolsonarismos também. Então, queria que tu hablasses, temos pouco tempo, mas um pouco sobre estas conexões interseccionais, internacionais, de investigações e projetos coletivos em nosso contexto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante terminar con una nota de esperanza.
Y como ya he dicho en otros momentos, la esperanza como disciplina, que eso lo aprendí de Angela Davis, y creo que es importante no caer en la desesperanza, que también está tan difundida y tan asociada justamente a la razón neoliberal. Es un acto de resistencia a la esperanza contra la razón neoliberal. Sí creo que en el proyecto La Pora, eh, que fue coordinado por Mónica Moreno Figueroa y por Peter Waite, tratamos de documentar ese giro antirracista que había nombrado antes, es decir, lo que ha sucedido y cuando nos dejamos de interesar únicamente en la diversidad étnico-racial, que es como el núcleo duro del multiculturalismo, para asumir también las deficiencias de la propuesta del multiculturalismo que requiere de otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con ese giro antirracista. Es decir, dejar de hablar únicamente de la discriminación racial como una cuestión individual para poner en el centro el racismo sistémico. Y la pandemia lo que hizo fue como agrandar la lupa que, pues, que mostraba la contundencia de ese pues, racismo estructural y también de los efectos, o sea, la crisis del capitalismo. Se habló incluso de crisis civilizatoria. Fue un momento interesante en ese sentido la pandemia porque dio lugar a muchas reflexiones, también a esperanzas, como de nuevos pactos de vida, pues que en la realidad no se están dando, pero que siempre son una posibilidad y que hay que seguir posicionándolos. Entre otras cosas, la relación entre humanos y no humanos, la interdependencia entre, o sea, el mundo humano y no humano. Y eso nos llevó a reconocer, por ejemplo, las ontologías relacionales de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, la relación que ellos han tenido con su territorio. Entonces, o sea, son muchas cosas a la vez para tejer, pero quiero decir, se creó, por ejemplo, la posibilidad de crear redes antirracistas globales que sin desconocer los contextos localizados del racismo pudieran poner en conversación muchos movimientos sociales. Entonces hubo movimientos transnacionales a raíz del asesinato de George Floyd, pero lo que fue interesante es que eso fue como lo que generó el proceso, pero después en cada lugar, de forma localizada y situada, tomó acentos particulares. Eso como visibilizó el racismo estructural en Colombia, la violencia policial contra los jóvenes afrodescendientes en Colombia, y tuvimos que aprender también mucho de la experiencia brasilera. También nos tocó asistir pues es decir, a la fragilidad de los logros, porque nunca son ganados para siempre. También vimos con mucha preocupación todo lo que sucedía durante el periodo de Jair Bolsonaro en Brasil, y al mismo tiempo como la esperanza que se abría con la llegada de Lula, sin desconocer las enormes dificultades que enfrentan estas nuevas propuestas políticas, la de Lula en Brasil, la de Petro y Francia Márquez en Colombia. O sea, nada está ganado para siempre, hay que resistir cotidianamente. Eso es como el horizonte. Y la esperanza está afincada en la resistencia cotidiana, en la fuerza y la creatividad de lo colectivo. La esperanza también está en, por ejemplo, el lugar que ocupan las prácticas culturales antirracistas, que también han redefinido lo que implica la cultura y la producción artística y han borrado las fronteras entre lo que era el arte con mayúscula y lo que era el arte popular. Entonces, es que ha habido muchos cambios en este último tiempo, pero sí, haber participado en la PORA fue tratar de documentar las distintas formas antirracistas que no tienen una sola modalidad, que a veces se vinculan con luchas antiextractivistas y hablan, por ejemplo, del racismo ambiental, pero a veces también aterrizan las prácticas cotidianas y muestran, por ejemplo, cómo el racismo estructural también vertebra las ideas de belleza y afecta la subjetividad de mujeres y hombres afrodescendientes que parecen no pertenecer justamente a lo que podría ser lo bello. O sea, son muchos aspectos. También
hablamos un poco de la movilidad social, de las trampas, precisamente de un proyecto antirracista que esté afincado en eso de la movilidad social, entendida desde un punto de vista que no cuestiona, por ejemplo, el extractivismo tanto de recursos naturales como un extractivismo de saberes epistémico. Bueno, es decir, toda una serie de cosas que son importantes de entender cuando se habla del antirracismo hoy. Pero como te digo, yo creo que hay razones también de ser tercamente esperanzadas. A esperança como disciplina, é muito boa frase para concluir esta conversa, esta entrevista. Eu estou muito contenta de poder compartilhar contigo, Mara, este momento, esta reflexão sobre sua vida, sua produção intelectual e sua esperança também em momentos, em mundos melhores para nós todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Claudia.